El antepasado del cohete espacial hay que buscarlo en el siglo IX en China, con el nacimiento de la pólvora. Inicialmente utilizada para fuegos artificiales, pronto se adaptó su uso como artillería en las guerras. Hubo que esperar a principios del siglo XX para que se le diera una nueva utilidad como propulsor de vehículos aéreos espaciales, lo que permitió, entre otras cosas, que el hombre alcanzara la Luna en 1969. Hoy en día, España está metida de lleno en la carrera espacial. Nos lo cuenta Jorge. Les presento al Ariane 5, un cohete de la Agencia Espacial Europea. Y vamos a ver cómo se fabrica. Sí, no es broma. Gran parte de este cohete se hace aquí, en España. El Ariane despega y vuela miles de kilómetros para colocar en su órbita satélites. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, please be true. In other words, I love you. Si fabricar un avión es complicado, no quiero imaginarme cómo debe ser fabricar un cohete. Hola, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Su profesión es? Ingeniero aeronáutico. Pues tiene un reto y es contarnos a gente como yo, que no ha pisado una escuela de ingeniería en su vida, cómo se hace un cohete. Vamos a intentarlo. Y contarlo sencillito. Claro. Muy fácil para todos. Estos son los moldes con los que vamos a fabricar la estructura central del cohete Ariane 5. El cilindro grande. El cilindro principal. grande, sí. Vamos a medirlo porque esto es inmenso. 2,5 y 3, 5,5. Es como el fuselaje de un avión de línea. Pues venga, empezamos a hacerlo. En esta especie de rollo de papel higiénico gigante empieza la construcción de un cohete espacial. Es correcto. Tenemos un robot que está colocando una capa de algo negro sobre el molde que acabamos de ver. Este es un sistema automático de posicionado de fibras de carbono. La fibra de carbono se utiliza para muchas otras cosas, por ejemplo... Correcto, pues la usamos en esquíes, en cascos de moto, en las parabrisas de algunos vehículos. Las palas de pádel. Palas de pádel. ¿Es la misma fibra de carbono? No, nada que ver. Esta es fibra de carbono de uso aeronáutico que tiene mucha mayor resistencia con mucho menor peso. Esto es fibra de carbono. De uso aeronáutico, efectivamente. Y el robot va poniendo como capas. 8 capas. Yo pensaba que un cohete llevaría un montón de capas de hierro y muchas cosas para resistir. Que va, el hierro pesa muchísimo y es muy poco resistente. Fibra de carbono es lo que usamos siempre. Aquí tenemos 32 bobinas de fibra de carbono. Fibra muy fina. Muy fina, solo 3 milímetros de espesor. Las tiras suben por aquí. Y de aquí llegan a la cabeza de la máquina, donde se colocan para que no haya espacio entre ellas. Si hay una fisura, ¿qué pasa? Explota. Se tuerce, pierde la trayectoria y entonces se activa un sistema de autodestrucción que lo que hace es que colapsa el lanzador. O sea, el cohete, si detecta que hay algo mal, se autodestruye el solo. Correcto, para que no sea un peligro, digamos, para zonas habitadas. ¿Esto qué es? Bueno, esto lo recortamos luego y es una ventana por si alguien tuviera que entrar en el último momento para acceder al motor del lanzador para hacer alguna reparación de último momento. Pero dentro del cohete no viajan personas. No viajan personas. ¿Nunca en ningún cohete viajan personas? Hay cohetes donde viajan personas, pero en Ariane 5 ahora mismo solo viajan satélites. Los satélites son esos objetos electrónicos que el hombre lanza al espacio para que desarrollen una determinada función. Básicamente los hay de dos tipos. Los que giran a la misma velocidad de la Tierra y por tanto siempre están enfocando la misma área geográfica. Por ejemplo, los que se utilizan para predecir el tiempo. Y los que giran a más velocidad que la Tierra, que permiten una mayor definición de imágenes al estar en una órbita mucho más cercana. Por ejemplo, los que utilizan los GPS. ¿Usted por casualidad no tendrá aquí un satélite para enseñarme? Pues sí, tenemos uno. ¿Tienen de verdad? Tenemos un satélite. ¿Podemos verlo? Por supuesto, vamos. ¿Sí? Pues mientras esto acaba de dar vueltas, pues vamos a ver el satélite. You can't feel the heat until you hold your hand over the flame. And you won't find the beat until you lose yourself in it. That's why we won't back down, we will run
Pues yo pensaba que se hacía todo esto allí, en Cabo Cañaveral, que lo hacían todos los americanos. Y en Madrid. Gratamente sorprendido estoy, ¿eh? La sala Júpiter. Qué nervios, ¿no? Pues esta es la joya de nuestra corona. Se llama Ingenio. Esto es un satélite. Esto es un satélite. Hay satélites que sirven para predecir el tiempo, otros para que podamos hablar por teléfono, para ver la TDT. ¿Este para qué va a servir? Este es un satélite de observación de la Tierra, para control de nuestras fronteras, para control de cosechas. Y esto luego va a tener arriba unos telescopios y se podrán hacer fotos. ¿Y qué se puede ver en esas fotos? Pues con esos telescopios puedes ver una pelota de golf con toda precisión a más de 10 La kilómetros. matrícula de un coche. Correcto. ¿Esto se hace con papel de aluminio como el que yo utilizo para envolver el salchichón o es diferente? Bueno, es totalmente diferente. Estos son protecciones térmicas que protege el satélite del calor del sol y la radiación directa. El amigo Ingenio dará la vuelta alrededor de la Tierra todo el tiempo. Cada 90 minutos una vuelta a la Tierra. ¿Tan rápido? Tan rápido. Y en unos lados hace mucho calor y en otros lados hace mucho frío. Correcto. Más 150 grados, menos 120. Se achicharrarían los ordenadores que monta a bordo. Esas personas que estamos viendo ahí son los cerebritos. Gente muy inteligente que es capaz de diseñar un satélite, de conseguir que salga para arriba, que se coloque, que funcione. Son ingenieros jóvenes y muy entusiastas. Tenemos mucha suerte con nuestra gente. Hola, Roberto. Hola, buenas. Encantado. Igualmente. ¿Qué estás haciendo? Pues nada, estamos chequeando que el satélite funciona como debería. Pues es que yo veo tanto cable que digo, cualquier cablecillo mal enganchado y, claro, el satélite no funcionaría. Eso es. Y es una ruina. Y es una ruina. Se vive con nervios en la empresa cuando un satélite se va a lanzar para ver si luego funciona bien o no funciona bien. Sí, Mucha ¿no? responsabilidad. ¿Pero qué ha pasado aquí? Que nos fuimos, la pieza era negra y ahora en un momentito la habéis puesto blanca. Daniel y Gustavo están colocando la bolsa de vacío porque tenemos que sacar todo el aire para que no quede ninguna burbuja dentro. ¿A qué altura va a volar nuestra pieza, nuestro cohete? 150 a 200 kilómetros. Un avión, ¿a qué altura vuela? Uno entre 8 y 10 kilómetros. O sea, como 20 veces más alto que un avión. Correcto. Y allí no hay presión. No hay presión, no hay atmósfera. Por tanto, una burbujilla podría hacer que la pieza rompiera, que se rompiera el cohete, que se rompieran los satélites y un desperdicio de dinero de ¿cuánto? Cientos de millones, muchos cientos de millones de euros. De todas formas, supongo que los satélites irán asegurados, como nosotros aseguramos nuestro coche. Correcto, cada satélite tiene su póliza de seguro por si pasase algo. Y una vez que está perfectamente sellada la bolsa, llega Gustavo y enchufa esta manguera en la clavija. Una manguera que no lleva agua dentro, sino aire. Aspira. Es una aspiradora. Ya está. ¿Y ahora cuánto rato tardará en irse el aire de aquí dentro? Una media hora más o menos. Estamos en un lugar donde se hacen cohetes espaciales. Piezas enormes. Enormes. Llegó el momento de mover la piececita. Tenemos que soltarla del pedestal soltarla y desatornillarla de allí y la sacaremos por la puerta hacia el autoclave. La tarea esta es crítica. Tienen que estar primero las eslingas firmes. ¿Eslingas son los ganchos? Ganchos. Eslingas. Eslingas, sí. Vale. Antes de soltar los cabezales, es crítico. La pieza más el molde pesan 10 toneladas. Más o menos, sí. Está todo equilibrado y entonces ellos ya pueden empezar a desenroscar los tornillos. Ojo con la llave inglesa de Alejandro. A verla. Es grande, ¿eh? Es muy grande, como esta pieza que yo tengo en mi caja de herramientas. Y suele ser así. Y aquí, atención. Ese es un autoclave de tamaño normal, como el que hay en otras muchas fábricas. Y así es el que ustedes tienen aquí para hacer los cohetes espaciales. Exacto. Este lo diseñaron específicamente para nosotros hace ya bastantes años. Que viene la pieza, vamos a apartarnos. Esto es como una inmensa olla a presión. Al calentarse en esta especie de horno que es el autoclave, se endurece. Se endurece muchísimo y tiene la resistencia del acero. Mientras se cierra la puerta voy a aprovechar para preguntarte unas cosillas. Porque, José, tú has estado trabajando en la NASA. En la NASA, correcto. ¿Tú crees que el hombre llegó a la Luna? ¿Que esas Yo imágenes estoy que hemos visto tantas veces son verdad? Yo estoy convencido de que el hombre llegó a la Luna, por supuesto. ¿Sí? Sí, sí. ¿Tú crees que hay vida en otros planetas? También. No podemos estar solos, nuestros. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1,
0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Ocho horas después, así es la pieza tras salir del autoclave. Ya está cocida, Pablo, ya está preparada. Sí, señor. Muy bien, pero hay que sacarla del molde. Esta maniobra se llama desmoldeo. Vemos un anillo que vuela por el cielo gigante. ¿Para qué se va a utilizar? Ese anillo vendrá a abrazar esta estructura, la apretaremos como si fuera un cinturón y de esa manera deslizaremos la estructura de manera que ya la tendremos fuera, podremos voltearla y llevarla a la inspección de ultrasonidos. Aquí tengo una réplica del cohete que estamos fabricando, del Ariane 5. Eso es. ¿Desde dónde se lanzará este cohete al espacio? Desde la Guayana Francesa. Este es un lanzador de la Agencia Espacial Europea. Entonces necesitamos lanzarlo de territorio europeo lo más cercano al Ecuador posible. Eso es la Guayana Francesa. Está al norte de Brasil, está muy cerquito del Ecuador. Exactamente. ¿Por qué favorece el despegue, lanzar desde el Ecuador? Porque desde el Ecuador aprovechamos el giro de la Tierra para lanzar a más velocidad. Los cohetes se lanzan lo más cerca posible del ecuador porque se aprovecha el efecto de despido que provoca la rápida rotación de la Tierra. Esto da a los cohetes un impulso adicional y así se reduce la cantidad de combustible que se necesita para propulsarlos. Esto es como los columpios de los niños, estos que dan vueltas. Si te pones en el centro, no te mueves, pero si te pones afuera, enseguida sales despedido. Sales despedido. Exactamente. 3, 2, 1, top. Allumage du moteur Vulcain. Top. Allumage des heures V et décollage. ¿En España tenemos algún sitio para lanzar cohetes? Sí, en el sur de Huelva hay una pequeña base, en el Arenosillo, que lanza... El Arenosillo. O sea que si quisiéramos españolizar esto de Houston, Houston, tenemos un problema. Sería Tendríamos que Arenosillo, decir, Arenosillo, tenemos un problema. Exacto. Esa es buena, tío. Esa es buena. Mayday, Mayday. Houston, we have a problem. We have a problem. We have a problem. Houston, we have a problem. Houston. Houston, we have a problem. We have a problem. We have a problem. Ahora llega el momento de descubrir si el trabajo que hemos hecho hasta ahora está bien hecho o no. Si la pieza, que todavía no está acabada, va bien encaminada. Hola, Francisco. Hola, buenas. Esta es una máquina de inspección de ultrasonidos. Pues ahora lo que vamos a hacer es meter la pieza por aquí, para que un palpador por dentro y otro por fuera nos haga un mapa de la superficie de toda la estructura. Esto analiza centímetro a centímetro, milímetro a milímetro, todo el contorno del cilindro. Correcto. Sergio recibe la onda. Si hubiese algún desperfecto, esa onda variaría. Esta pieza puede valer alrededor de 700.000 euros. Si el desperfecto es pequeño, ¿tiene arreglo o hay que tirar la pieza? Lo que se hace es perforar esa burbuja, sacar el aire e inyectarla con resina. Sergio, por el momento está todo bien, correcto todo. Correcto, muy bien. Llegamos a otra maquinita pequeña, aquí todo es pequeño. Aquí está Juanjo. Hola, Juanjo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado, un placer. ¿Se puede? Sí, claro, pasa. Vamos a ver. Aquí vamos a abrir las ventanas. Es que alucino. Simplemente para abrir el hueco a una ventana, la máquina que hace falta. Hombre, fíjate la pieza que es. Es una pieza muy grande. ¿Es mucho más complicado hacer un cohete que un avión? Sí, sí, bastante más. ¿Cómo Bastante cuánto más? 20 veces. 20 veces más complicado. La máquina utiliza esta fresa
Juanjo, ¿tú qué estudiaste para trabajar aquí? Fabricación mecánica. Un módulo de Un FP. módulo, sí. ¿Te imaginabas que iba a acabar trabajando en una fábrica de cohetes espaciales? La verdad es que no. Mi padre y mi madre se enteran hoy de lo que hago en el trabajo. Ah, pues muy bien. Llegamos ya casi al final. Es la última fase en la fabricación de esta pieza del tronco del cohete de la nave espacial. Ahí debajo hay gente. ¿Podemos entrar? Sí, vamos a verlo. Hola, Alfredo. ¿Qué está haciendo? ¿Colocando los anillitos? Sí, estamos colocando los anillos. ¿Dónde van estos anillos? Este sería el aro inferior. Y aquí arriba otro. Ese es otro. Estos anillos sirven para unir una pieza con otra del cohete. Exactamente. Son piezas pesadas que hay que pegar muy bien para que no se suelte y el cohete llegue donde tenga que llegar. Sí. Esta máquina está haciendo agujeros. Sí. Esto es como un taladro con el que yo pongo los cuadros en mi casa, pero espacial. Más grande, más caro. Más caro también. Y con claro. más precisión. ¿Cuántos agujeros lleva un anillo de estos? Aproximadamente unos 11.500. Alfredo hace los agujeros y luego Fernando mete los remaches dentro. Mete los remaches y lo deja todo unido. ¡Ruido! Cuando Fernando grita ruido, todo el mundo se pone los tapones. tapones. Venga, preparados. Cuando quiera, Fernando. ¡Ruido! Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. All right. Creo que el anillo de arriba está lleno de dinamita. Correcto. Aquí dentro hay un cilindro hueco que se llena de dinamita que corta el lanzador a esta altura. Si la dinamita no explota bien, se lía parda. Es muy fiable, nunca ha fallado. La enorme pieza que estamos fabricando equivaldría solo a esta parte del cohete. Es correcto. ¿Dónde iría el anillo pirotécnico? Está colocado en el anillo superior, aquí junto al motor. Bien, el cohete despega. Al poco tiempo caen estos dos cartuchos laterales. Eso que se ve volando es la punta. La cofia, que es como la llamamos nosotros, se separa en el momento en que dejamos de tener aire. La atmósfera llega hasta unos 100 kilómetros de altura. Un poquito antes ya nos desprendemos de la cofia, aligeramos peso. Y vemos ahora en imágenes cómo se cae la cola con la pieza que estamos fabricando. Y ya lo último que nos queda es lo que va a hacer ahora Carlos, o lo que va a terminar de hacer, que es cubrir la pieza con corcho. Porque protege la estructura del calor del lanzamiento. El corcho es un magnífico aislante térmico y acústico, todos lo sabemos, en nuestras casas lo tenemos. También vale para los lanzadores espaciales. Si no tuviera corcho, ¿qué pasaría? Se debilita el material compuesto y podría colapsar. Esta silicona que está utilizando Carlos, ¿es una silicona normal? No, es especial, tiene que aguantar alta temperatura. ¿Está lista entonces la pieza? Está terminada, sí. La pieza que hemos fabricado es esta, pero aquí en España se fabrican muchas más. Fabricamos todas estas piezas del lanzador. Esta, por ejemplo, ¿para qué puede utilizarse? Aquí colocamos todos los ordenadores y el sistema de guiado del cohete. Es parecida a la que hemos hecho, pero más fina. La misma tecnología. Se hace igual. La que estamos viendo volando ahora equivaldría a... Sería este cono que vemos aquí. Y esta de aquí arriba también la hacéis vosotros. Muy importante, es la que une el satélite al lanzador y tiene un sistema pirotécnico. Porque, claro, el satélite hay que dejarlo volando solo en el espacio. Correcto, hasta su órbita final. Además, hacéis piezas para otros cohetes. Trabajamos con cohetes americanos, rusos, japoneses. Trabajamos en casi todos los cohetes del mundo. Los países que participan en la elaboración del cohete Ariane 5 pues son los que están aquí en estas banderitas dibujados. Es tan caro fabricar un cohete espacial que no lo puede hacer un país solo. Tiene que hacerse en colaboración entre varios países. Son proyectos europeos donde se reparten los costes de desarrollo. Cuando están todas las piezas acabadas, se montan en un barco y ese barco lleva todas las piezas hasta la Guayana Francesa. Y allí básicamente hacemos tres cosas. Montamos el lanzador, se llenan los depósitos de combustible y se colocan los satélites en la parte alta. José,
enhorabuena por el trabajo que realizan aquí. Estamos muy sorprendidos, gratamente sorprendidos de ver lo que sabemos hacer aquí en Madrid, en España. Y gracias por explicarlo todo tan claro, que es muy difícil. Gracias por venir y ha sido un placer teneros aquí. Vamos a resumir cómo se hace un cohete espacial, o las partes más importantes de un cohete espacial. El cohete Ariane 5 empieza a fabricarse en esta inmensa máquina giratoria. Una cabeza de robot coloca con máxima precisión 8 capas de fibra de carbono. Después, la enorme pieza, de más de 5 metros de diámetro, se envuelve en una bolsa gigantesca. Hay que extraer todo el aire de su interior. No puede haber ni una pequeña burbuja porque en el espacio, sin presión atmosférica, explotaría. En un autoclave, la pieza se cuece durante 8 horas, así gana en dureza. A continuación, le extraen del molde, le recortan la ventana y le colocan 2 aros de aluminio aeronáutico para que después se pueda unir al resto de la estructura. En el superior se coloca material explosivo, que permitirá que la pieza que acabamos de fabricar se separe del resto del cohete y caiga al mar a los 10 minutos del lanzamiento. Solo queda cubrirla de corcho para que el cohete pueda soportar grandes temperaturas durante el lanzamiento. Al igual que esta pieza, se fabrican el resto que conforman el Ariane 5.